Ahora vamos a estudiar la palabra del Señor, ¿les parece? Amén. Amén, gloria a Dios. Siempre oro antes de empezar, así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a elevar una oración al Señor. Padre Celestial, venimos ante tu trono con reverencia, pero venimos también con confianza porque nos acercamos en el nombre de Jesús. Pedimos tu presencia al abrir tu santo libro. Rogamos que tu Santo Espíritu esté en este lugar para abrir nuestras mentes, para entender y nuestros corazones para recibir. Bendice particularmente a aquellos que nos están visitando. Te damos gracias por las visitas. Pedimos, Señor, que tú les bendigas durante este tema. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Quiero comenzar formulando una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿qué distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes? ¿Qué distingue al único Dios verdadero de todos los que dicen ser Dios? Vamos a leer Isaías 46, 9 al 11 para conseguir la respuesta a esa pregunta. Isaías 46, 9 al 11. Dice así: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Aquí está hablando Dios. Porque yo soy Dios. Recuerden eso, yo soy. Yo soy Dios. Y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Ahora, ¿por qué puede Dios decir yo soy Dios, no hay otro Dios y nada hay semejante a mí? ¿Qué derecho le da a Dios de decir eso? Ahora viene la respuesta en el versículo 10. Que anuncio lo porvenir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo, la palabra consejo significa plan, mi consejo o mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Hay dos puntos que quiero recalcar en estos versículos. Número uno, Dios ve con el más ínfimo detalle el fin desde el principio, como si estuviera ocurriendo en este momento delante de sus ojos. En segundo lugar, porque Dios conoce el futuro en el más ínfimo detalle, no hay posibilidad de que su plan fracase, porque Él conoce el fin desde el principio. Es decir, Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, Dios no tiene que esperar que los eventos ocurran. Para Él los eventos son tan ciertos que es como si estuvieran ocurriendo ahora mismo. Ahora quiero leerles una cita que encontramos en el espíritu de profecía sobre lo que significa el nombre yo soy, porque ese es el nombre predilecto de Dios, yo soy. Dice la cita lo siguiente: yo soy significa una presencia eterna. Yo soy significa una presencia eterna. ¿Qué significa eso? El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. Es decir, para Dios no existe pasado, presente y futuro, porque Dios es el yo soy. Él vive en un eterno presente. Sigue diciendo: Dios ve los eventos más remotos de la historia pasada y los del futuro muy lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor diariamente.
Es decir, Dios ve todo en visión panorámica. Él no ve futuro y pasado. Él ve todo como si estuviera ocurriendo delante de sus ojos ahorita mismo. Ve el panorama completo, porque Él es el yo soy. Ahora, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, porque ellos no creían que en los libros de Moisés existía la doctrina de la resurrección. Ellos solamente aceptaban como plenamente inspirados los 5 libros de Moisés. El resto del Antiguo Testamento lo aceptaban como semi-inspirado, pero solo aceptaban los 5 libros de Moisés como inspirados plenamente. Y ellos decían, nosotros no encontramos la doctrina de la resurrección en los escritos de Moisés, así que no aceptamos la resurrección de los muertos. Bueno, ellos le presentaron a Jesús un caso un tanto absurdo, de 7 hermanos que se casaron con la misma mujer. Y ellos le preguntaron a Jesús, en la resurrección, porque todos murieron, y finalmente murió la mujer, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa la mujer? Un ejemplo medio exagerado, ¿verdad? Muy difícil que haya ocurrido en la vida real. El Señor Jesucristo respondió con 3 puntos. Número 1, Dios es suficientemente poderoso para reintegrar un cuerpo que se ha descompuesto, porque Dios es omnipotente. Les digo, ustedes ignoran el poder de Dios. En segundo lugar, Jesús les dijo, ¿ustedes no creen que la resurrección está en los escritos de Moisés? Pues yo les voy a demostrar que en los escritos de Moisés sí existe la doctrina de la resurrección. Así que ustedes hierran no comprendiendo las escrituras. Y en tercer lugar, el ejemplo que ustedes dan es inverosímil. Porque en la vida futura no va a haber matrimonios. Así que el ejemplo no aplica. Ahora vamos a leer el pasaje a donde Jesús da su respuesta. Recuerda que estamos nosotros hablando de Dios, quien vive en un eterno presente. El pasado, presente y futuro son lo mismo para Dios. La historia muy antigua y la historia en el lejano futuro, Dios lo ve como si estuviera ocurriendo. Porque cuando Dios dice que algo va a suceder en el futuro, eso va a suceder. Así que para Él no tiene que esperar que suceda. Vamos a leer Lucas 20, versículo 34 hasta el versículo 38. Lucas 20, 34 al 38. Jesús aquí está respondiéndole a los saduceos. Dice así. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, es decir, los que vivimos en este tiempo pecaminoso, se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, la vida venidera, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Es decir, Jesús dice, el ejemplo absurdo que ustedes están presentando no tiene sentido porque no va a haber resurrección, no va a haber, mejor dicho, no va a haber en el futuro matrimonios. Así que de nada vale presentar este caso. Luego Jesús dice en el versículo 37, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, ahora escuchen bien, aún Moisés, ¿por qué se usa la palabra aún? Porque dicen Moisés no habló de la resurrección, pero Jesús ahora dice, aún Moisés lo enseñó. Moisés enseñó la resurrección. En el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham,
Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora ustedes dirán, pero pastor, ¿cómo comprueba eso la resurrección en los escritos de Moisés? Porque de la zarza, el que estaba en la zarza, dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo comprueba eso la resurrección? Vamos a leer el versículo 38. Porque Dios no es Dios de muertos. Dicho sea de paso, para este momento, cuando Jesús habló, Abraham, Isaac y Jacob habían estado muertos por miles de años. Y cuando Moisés en la zarza oyó la voz, Abraham, Isaac y Jacob llevaban siglos de muertos. Así que en el versículo 38 dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él viven, no para nosotros, no para los saduceos en la época de Jesús, no para Moisés cuando se encontró con este personaje en la zarza. Para Dios todos viven, aunque están muertos, porque es tan cierto que los va a resucitar como si ya hubiera ocurrido. Dios vive en un eterno presente. Para nosotros la resurrección es una esperanza, para Dios es un hecho, porque no hay posibilidad de que no resuciten. Así que lo que está diciendo aquí Jesús es que cuando Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no dijo, yo fui el Dios de ellos mientras estaban vivos, porque ya estaban muertos. Dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Para Dios, la resurrección de ellos era un hecho y Dios lo podía ver en visión panorámica. ¿Están entendiendo esto? Ahora vamos al pasaje de la zarza, porque Jesús mencionó el pasaje de la zarza. Vamos ahora nosotros a Éxodo 3. Éxodo, el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 6 y luego saltamos a los versículos 13 y 14. Éxodo 3, 6 y luego los versículos 13 y 14. Aquí está hablando Jesús de la zarza. Sabemos que Jesús, porque el Señor Jesucristo dijo una vez, antes que Abraham fuese yo soy. Él es el que se apareció en la zarza. Así que dice, y dijo, yo soy. No dice yo fui. Para este tiempo, ya en el tiempo de Moisés ya estaban muertos. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vamos al versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Note que no dice, yo fui, me envió a vosotros. Yo seré, me envió a vosotros. Dijo, yo soy, me envió a vosotros. Según la perspectiva temporal de Moisés, Abraham, Isaac y Jacob en ese momento estaban muertos. Cuando Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero para Dios estaban vivos, pues Dios vive en un eterno presente. Lo que es para nosotros, mencioné, es una esperanza. Para Dios ya es un hecho, porque es absolutamente cierto de que va a ocurrir. Por eso es que la última oración que leímos en el pasaje en Lucas dice, pues para Él todos viven, no para nosotros, para Dios todos viven. Ahora, hoy vamos a estudiar una historia que ilustra
esto. Vamos a mirar con detenimiento la historia de José como una ilustración de la omnisciencia de Dios, la cooperación del ser humano para cumplir el plan de Dios y las trabas y obstáculos que pone Satanás para que no se cumpla el plan de Dios. Así que 3 puntos. Número 1, la omnisciencia de Dios. Dios ve todo como un eterno presente. En segundo lugar, la cooperación del ser humano para que se cumpla el plan de Dios. Y en tercer lugar, la intervención de Satanás poniendo obstáculos para que no se cumpla el plan de Dios. Eso es lo que vamos a mirar. Porque nosotros tenemos una lucha no con seres humanos, tenemos una lucha contra poderes de las tinieblas que luchan contra Dios para tratar de impedir que se cumpla el plan de Dios. Vamos a Efesios 6, 11 y 12 para que ustedes vean que nuestra lucha no es solo con seres humanos. Nuestra lucha es con poderes invisibles a nuestros ojos que buscan contrariar el plan de Dios. Dice allí en Efesios 6, 11 y 12, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa sangre y carne? Seres humanos. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que la historia sencillamente describe la lucha de Dios para implementar su plan y la obra de Satanás para tratar de impedir que el plan de Dios se cumpla. Eso es lo que vamos a mirar hoy. Y esto funciona no solamente a nivel de naciones, sino que funciona también a nivel de personas, de individuos. Hay 2 poderes luchando por la alianza de individuos, de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Así que vamos a mirar la historia de José como una ilustración de la omnisciencia de Dios, de la cooperación del ser humano para que se cumpla el plan de Dios y de la intervención de Satanás procurando que el plan de Dios fracase. La historia de José es un ejemplo clásico de esto, de cómo funciona la historia. Así que vamos a repasar algunos elementos de esa historia. José era un buen muchacho, consagrado al Señor. Eso lo vemos en el relato bíblico. Tenía un carácter muy diferente a los de sus 11 hermanos, quienes eran violentos, mentirosos y envidiosos. José no era así. Era un buen muchacho consagrado a Dios. Ahora, Dios sabía desde la eternidad, en su eterno presente, que José iba a tener un carácter noble en contraste con el de sus hermanos. También sabía lo que iba a hacer Satanás para tratar de arruinar la vida de José. Así que Dios sabía que José iba a cooperar con él. Y sabía también lo que Satanás iba a hacer para tratar de arruinar la vida, de hacer la vida difícil a José. Dios ya tenía ese panorama completo delante de sus ojos, como si estuviera ocurriendo en el presente. Ahora, Dios sabía desde la eternidad que Satanás iba a persuadir a los hermanos de José que lo vendieran a Egipto. Dios ya sabía eso. Es como si estuviera ocurriendo en ese momento delante de los ojos de Dios. Dios desde la eternidad sabía que los hermanos iban a maniobrar para que José fuera a Egipto. Parecía que estaba ganando el maligno y estaba perdiendo Dios. Ahora, Dios le había dado 2 sueños a José. Sueños en cuanto al futuro, el futuro para José. En primer lugar, el sueño del sol, la luna y las estrellas que se le inclinaban a él.
Y el segundo sueño, la espiga de él estaba erecta y las espigas de sus 11 hermanos estaban inclinadas hacia él. Y los hermanos, como dicen los puertorriqueños, se enfogonaron con él. Se enojaron con él. Llegaron hasta el punto de odiarlo, porque ellos entendieron lo que significaban los sueños. Ellos entendían que José estaba diciendo que sus sueños indicaban que ellos iban a venir con su padre y se iban a inclinar ante él. Y los hermanos dicen para sí, ni se lo crea. Y ustedes saben qué fue lo que sucedió. Vendieron a José a Egipto y ahora los hermanos dicen, ya veremos si se van a cumplir los sueños con este esclavo en Egipto. Parecía que Satanás había ganado esta etapa de la lucha. Ahora es interesante notar que el mismo José no entendía por qué le había pasado esto. Era una injusticia, porque José era un buen muchacho, consagrado a Dios. ¿Y por qué razón fue como esclavo a Egipto, siendo ese buen muchacho con un carácter noble? Él no podía entenderlo. Pero el libro Patriarcas y Profetas nos dice que cuando José iba con los ismaelitas a Egipto y podía ver las tiendas de su padre a la distancia, se propuso de que aunque no entendía cómo se iban a cumplir sus sueños, no entendía cómo Dios iba a obrar para cumplir lo que él había visto, no lo sabía, pero se propuso de que iba a seguir el plan de Dios, no importara lo que viniera. Quiero leer esa cita de Patriarcas y Profetas, página 215. Dice así: su alma se emocionó con la firme determinación de mostrarse fiel a Dios y de obrar en todas las circunstancias como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro. Afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría cada deber con fidelidad. Decidió cooperar con Dios para cumplir su plan. A pesar de que Satanás había obrado para mandarlo como esclavo, dice, ahora los sueños de José no se van a cumplir, porque ahora no es libre, ahora es esclavo. Dios sabía desde la eternidad que José iba a parar en la casa de Potifar. Dios no tuvo que esperar hasta que él llegó a la casa de Potifar. Ya Dios tenía eso claro en su mente, porque Dios ve todo como si estuviera ocurriendo en el mismo momento. Él sabía que José iba a terminar en la casa de Potifar y había una razón. La razón era que José tenía que aprender a ser un buen administrador, porque Dios tenía una tarea administrativa muy grande para él en el futuro. Dios ya sabía cuál era, pero José no sabía. Pero José dice, yo voy a seguir el plan. No sé por qué Dios usa estos métodos, pero yo sé que esto va a terminar bien, a pesar de los obstáculos por el camino. Y ustedes saben cómo funcionó José en la casa de Potifar. Llegó a ser un excelente administrador en los negocios de Potifar, en la casa. Dice que Potifar solamente se preocupaba por la comida que estaba en la mesa. José llegó a ser un gran administrador. Dios lo estaba preparando, aún en esa mala circunstancia, para una tarea que tenía para él en el futuro. Oh, pero ahora la historia toma otro giro hacia abajo. La mujer de Potifar le tenía puesto el ojo a este muchacho consagrado, y hizo todo lo posible por seducir a José para que cometiera adulterio con ella. Y José, quien vivía de acuerdo a la palabra de Dios, quien seguía el plan de Dios, la resistía y la resistía. Y entonces un día, ustedes saben la historia, la mujer de Potifar
desesperada, le dijo a José: acuéstate conmigo. Y él resistió, dijo: no, yo soy obediente a Dios, yo sigo el plan de Dios. Y la mujer de Potifar le arrancó la ropa y lo acusó de violación. Y como resultado de eso, José terminó en prisión. Imagínense eso. Buen muchacho, vendido como esclavo. Fiel a Dios, para en la cárcel. Hubiera sido muy fácil para José decir: ¿de qué vale servir a Dios? Uno se consagra a Dios, mire lo que le viene, no le vienen sino males. Así que yo no voy a seguir más a Dios. Pero José sabía que Dios tenía un plan. No entendía los métodos que Dios estaba usando, pero él sabía que Dios estaba dirigiendo esto y que finalmente sus sueños se iban a cumplir de alguna manera, porque él confiaba en el Señor. Ahora, ¿por qué paró en la casa de Potifar? Era porque Dios sabía desde la eternidad que él iba a parar en la cárcel. ¿Y por qué Dios no interrumpió eso e impidió que fuera a la cárcel? Porque Dios quería que estuviera en prisión por dos razones. Satanás fue el que lo echó a prisión. Eso no fue obra de Dios. Dios está permitiendo que Satanás haga su obra y luego Dios va a intervenir. Lo que no sabe Satanás es que Dios permitió que él influyera para que José fuera a la prisión, porque Dios quería que José afinara aún más su capacidad administrativa en la cárcel, bajo circunstancias más difíciles. Y ustedes saben que José hizo también, administrando la prisión, que el carcelero le dijo: yo me voy de vacación, cuida tú la cárcel. Afinó su capacidad administrativa, pero había otra razón por la cual Dios permitió que Satanás lo pusiera en la cárcel, y es que él tenía que encontrarse con un panadero y con un copero. ¿Ven el juego y el contrajuego? Y Dios ya sabe esto de la eternidad. Para Dios todo esto es presente. Él no tiene que esperar hasta que suceda. Así que ahora José va a parar a la cárcel, se convierte en un gran administrador en la cárcel y conoce al panadero y al copero. Y ustedes recuerdan que Dios le dio al copero y al panadero sueños. Y nadie les podía interpretar los sueños. Así que finalmente vinieron a José. José oró al Señor y el Señor le dio la interpretación de los sueños. Fíjense cómo está interviniendo Dios en toda esta situación, tratando de contrarrestar lo que está haciendo Satanás. Y José le dice al panadero: siento mucho, pero en 3 días te van a colgar. Pero tú, copero, tú vas a servir nuevamente el vino en la copa de Faraón. Y 3 días después, así sucedió. El panadero lo colgaron, lo ahorcaron, y el copero salió de la cárcel para servir nuevamente el vino de Faraón. Y cuando el copero está por salir de la prisión, José le dice: oye, mete una buena palabra con Faraón para mí, para salir de este lugar. Y el ingrato se olvidó por 2 años. Porque en el plan de Dios no era tiempo. Dios tiene un tiempo para todo. No era tiempo todavía, porque había eventos que tenían que ocurrir todavía. Así que José continúa en la cárcel por un periodo de 2 años. Pero ahora Dios le da 2 sueños a Faraón. Y en esos sueños Dios le mostró a Faraón que iba a haber un periodo de vacas gordas y un periodo de vacas flacas. 2 sueños que significaban lo mismo. Y él llamó a todos los magos, los astrólogos, a los adivinos, le dijo: he tenido estos sueños, quiero que ustedes me interpreten los sueños. Y ellos dijeron:
No entendemos ni papa lo que significa eso. Sentimos mucho. Y Faraón dice, entonces, ¿cómo voy a saber el significado de los sueños? Me impactaron. Tienen un mensaje muy serio para el futuro. Necesito a alguien que interprete. Entonces ahora Dios le dice al copero, es tiempo de que se acabe la amnesia. Y el copero, fíjense cómo Dios está obrando. Satanás obrando y Dios contrarrestando y viceversa. Así que ahora el copero le dice a Faraón, yo conozco un hombre que puede interpretar sus sueños. Y le explicó lo que había pasado con el panadero y con él. Y el Faraón dice, bueno, ¿y qué estamos esperando? Tráiganlo. Así que trajeron a José. Y José interpretó los sueños. Dijo, va a haber 7 años de una abundancia increíble de granos aquí en Egipto. Pero después de eso va a haber 7 años de una sequía fatal. Así que hay que conseguir a alguien, un buen administrador, que haga reserva de comida durante los 7 años de abundancia, para que durante los 7 años de sequía la gente no se muera de hambre. Y el faraón dice, bueno, traigan a ese muchacho. Y viene José, le interpreta los sueños. Y el faraón dice, ¿qué mejor persona para administrar los productos de Egipto que este muchacho? Y de un prisionero, extranjero, esclavo, llegó a ser el primer ministro de Egipto. Segundo en autoridad en todo el reino de Egipto. Ahora José está diciendo, las cosas están mejorando. Menos mal que decidí seguir el plan de Dios. Todavía no se han cumplido mis sueños, pero yo veo que Dios está obrando. Claro, siempre el diablo se ha atravesado, vendiéndome como esclavo, echándome en prisión, el copero olvidándome 2 años, pero ahora las cosas se están viendo mucho mejor. Así que ahora él entra como primer ministro de Egipto. Pasan los 7 años de abundancia. José, como buen administrador que aprendió a donde Potifar y en la cárcel, Dios lo estaba preparando. Ahora hace reserva, tiene graneros, construyen graneros para guardar todos los productos. Y luego terminan los 7 años de abundancia y vienen 7 años de terrible sequía. Y yo pregunto, ¿quién creen ustedes que causó esa sequía? No Dios. Dios no causa sequías. Dios permite que Satanás cause sequías. Pero Dios no lo hace. Satanás ahora causa una sequía terrible. Ahora Dios va a usar la sequía para seguir cumpliendo su plan. Después de 2 años de sequía terrible, Jacob y su familia, de donde iban a ser el Mesías del linaje de ellos, la intención de Satanás era acabar con el linaje de donde iba a venir el Mesías. Esa es la verdadera razón. Después de 2 años, Jacob y su familia están sufriendo hambre. Y le dice Jacob a sus hijos, miren, ustedes necesitan ir a Egipto porque he oído que en Egipto hay provisión de comida. Así que vayan ustedes allá. Así que después de 2 años de sequía, ahora los hermanos de José, la mayoría de los hermanos de José, van allá a Egipto. Y comparecen ante el primer ministro de Egipto. Solo que no lo reconocieron, primero porque hablaba perfectamente el egipcio, porque él fue jovencito allá. Y en segundo lugar porque estaba todo vestido como un magnate del reino. Y ellos vinieron, y qué interesante lo que hicieron. Dice José,
El sueño se está cumpliendo. Pero mi padre no está aquí. Se inclinaron mis hermanos, pero mi padre dice que se iba a inclinar también. Pero ahora José está viendo que su sueño está en proceso de cumplirse. Ahora, es significativo que luego que José fue a Egipto, su familia también lo siguió después a Egipto. Ahora, ¿por qué se desarrolló todo este panorama? Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 45 y el versículo 4 al 8. Génesis 45, 4 al 8. Aquí 3 veces José va a decir algo muy importante de por qué terminó él en Egipto. Dice allí en Génesis 45, 4. Entonces dijo José a sus hermanos, porque ya se ha identificado a sus hermanos: yo soy José. Posiblemente ellos creían que él se iba a vengar, pero fíjense lo que les dice José. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora viene la primera vez. Ahora pues, no os entristezcáis. No se entristezcan de haberme mandado acá como esclavo. No se entristezcan porque pasé bastante tiempo en prisión. Así que dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Están viendo esto? Ahora sigue el versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Ahora viene la segunda vez. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros, ¿qué cosa? Posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Y ahora viene la tercera vez. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Ahora, Dios no lo hizo directamente, pero Dios le dio suficiente soga al diablo para que lo hiciera. Le dijo: juega, que después yo me encargo de sobreponerme a lo que tú haces. Así que dice: no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Pero hay más. Hay más que esto. Dios le había dado a Abraham 400 años antes un sueño con una profecía de tiempo, una profecía de 400 años. Se encuentra en Génesis 15, 13 al 15, se van conmigo allí. Génesis 15 y el versículo 13, vamos a leer hasta el versículo 16. Génesis 15, 13 al 16. Esto es 400 años antes de la historia de José. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Ahora paremos un momento allí. Dios no dijo cuál era la tierra. ¿Había una razón por la cual Dios no dijo cuál era la tierra? Claro, porque si Satanás hubiera sabido que era Egipto, entonces hubiera sospechado algo. Pero Dios no identificó el lugar. ¿Ustedes creen que Dios sabía cuál era la nación? Claro que lo sabía. Así que dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. En realidad en el hebreo dice: en una tierra que no es de ellos. Y será esclava allí. Y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Van a ser esclavos 400 años.
pero luego yo voy a juzgar a la nación que les hizo eso, y entonces van a salir de allí con gran riqueza para regresar a Canaán, de Egipto a Canaán. Versículo 15. Esto no era para la época de Abraham. Dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Es decir, van a volver de Egipto a Canaán, a donde iban a ser el Mesías. En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora, ¿cómo maniobró Dios para que fuera posible que Jacob y toda su familia se trasladaran a Egipto para luego entonces después regresar a Canaán? La respuesta es que exportó a José a Egipto, para que luego su familia fuera a Egipto y crecieran para ser una gran nación, para luego regresar otra vez a Canaán. Yo pregunto, ¿sabía Satanás que al mandar a José a Egipto estaba ayudando a cumplir la profecía de los 400 años? No tenía ni la menor idea que al exportar a José a Egipto estaba haciendo posible el cumplimiento de la profecía de los 400 años. Impresionante. Pero claro, surge una pregunta. ¿Por qué no sencillamente dejar a Jacob y a su familia en Canaán? ¿Por qué mandarlos a Egipto? Para luego sacarlos de Egipto y mandarlos otra vez a Canaán. ¿Por qué no dejarlos en la tierra de Canaán desde un comienzo? Quiero leer una cita del libro Patriarcas y Profetas, página 235 y 236, donde la escritora da la razón por la cual era necesario que fueran a Egipto y no quedaran en Canaán, pero que luego regresaran a Canaán. Dice así: se había prometido que su posteridad, la posteridad de Abraham, sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero hasta entonces, el pueblo elegido había aumentado lentamente. Es decir, no había crecido. Y la tierra de Canaán, escuchen esto, no ofrecía en ese tiempo campo propicio para el desarrollo de la nación que se había predicho. En Canaán no había el ambiente necesario para que se cumpliera lo que Dios había dicho. ¿Por qué? Estaba la tierra en posesión de tribus paganas poderosas, que no habrían de ser desalojadas hasta la cuarta generación. De haber quedado allí para convertirse en un pueblo numeroso, los descendientes de Israel hubiesen tenido que expulsar a los habitantes de la tierra. Pero el problema es que eran tribus poderosas y ellos eran pocos. Y además Dios había dicho que no los iba a desalojar sino hasta la cuarta generación, porque la puerta de la gracia no se había cerrado para esas naciones. Así que ella dice, estaba en posesión de tribus paganas poderosas que no habrían de ser alojadas hasta la cuarta generación. De haber quedado allí para convertirse en un pueblo numeroso, los descendientes de Israel hubiesen tenido que expulsar a los habitantes de la tierra. O había otra opción, o dispersarse entre ellos. Conforme a la disposición divina, no podían hacerlo primero, es decir, no podían expulsar a las naciones. Y si se mezclaban con los cananeos, se expondrían a ser seducidos por la idolatría. Así que no se podían esparcir para crecer, porque iban a perder su identidad. Y no los podían expulsar, porque eran muy pocos y no podían echarlos sino hasta la cuarta generación. Por eso no podían quedar en Canaán. Ahora escuchen lo que sigue diciendo. A ver aquí. Voy a echar un poquito para atrás.
conforme a la disposición divina, no podían hacerlo primero, desalojar a los cananeos. Y si se mezclaban con los cananeos, se expondrían a ser seducidos por la idolatría. Egipto, sin embargo, ofrecía las condiciones necesarias para el cumplimiento del propósito divino. ¿Por qué? Se les ofrecía allí un sector del país bien regado y fértil, con todas las ventajas necesarias para un rápido aumento. La tierra de Gosén, que no podía suceder en Canaán. Y luego sigue, y la antipatía que habían de encontrar en Egipto, es decir, los egipcios no se entremezclaban con ellos, debido a su ocupación, pues los egipcios abominan todo pastor de ovejas. Les permitiría seguir siendo un pueblo distinto y separado y serviría para impedirles que participaran en la idolatría egipcia. ¡Qué tremendo! ¿Dios sabía todo eso? ¿Sabía Dios que no iban a poder crecer en Canaán? ¿Que no podían expulsar a esas naciones hasta la cuarta generación? Dios lo sabía desde la eternidad. Para Él vive en un eterno presente. ¿Sabía Dios que no podían dispersarse para crecer en Canaán? Claro, porque se hubieran llenado de idolatría, dispersándose entre esas naciones. ¿Sabía Dios que Egipto le iba a proveer la tierra de Gosén, tierra fértil, abundante, a donde podían crecer y llegar a ser una gran nación? Claro. ¿Sabía Dios que iban a ser protegidos de la idolatría porque los egipcios no querían tener nada con ellos porque eran pastores de ovejas? Desde la eternidad Dios sabía todo eso. Para Él era un eterno presente. Satanás estaba tomando nota de lo que estaba ocurriendo. Demasiado tarde Satanás reconoció que al haber enviado a José a Egipto y al haber ido la familia de José a Egipto, estaba ayudando a cumplirse la profecía de los 400 años. Así que los 400 años llegaron a su fin. Y ahora Satanás dice, el Señor me engañó. Dios no engaña. Ahora veo qué es lo que Dios está haciendo. Los está trasladando para allá, Gosén, para que puedan crecer. Y el próximo paso es que van a regresar a la tierra de Canaán. Así que yo no lo voy a permitir. ¿Por qué creen ustedes que Faraón fue tan testarudo para no dejar salir al pueblo? Satanás dice, yo sin darme cuenta obré para que fueran a Egipto, pero ahora voy a impedir que se cumpla la segunda parte de esta profecía y voy a impedir que salgan de Egipto. Esta es la forma como debemos ver la historia. No por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Fíjense Éxodo 5, 1 y 2. Satanás está tratando de impedir que se cumpla la segunda parte de la profecía de los 400 años, que después iban a salir de esa nación de regreso a Canaán con mucha riqueza que los egipcios le iban a dar. En Éxodo 5, 1 y 2 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. 15 veces en los primeros capítulos del libro de Éxodo dice que Faraón endureció su corazón o que Dios endureció su corazón. ¿Quién estaba endureciendo el corazón de Faraón? Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás no quería que regresaran a Canaán, porque él sabía que de allí, del linaje, se iba a levantar el Mesías. Ese es el blanco de Satanás. Tenemos que leer detrás de la historia. Dios ya tiene esto todo delante de sí.
Dios obrando, Satanás obrando, Dios contrarrestando lo que está haciendo Satanás. Ahora escuchen bien. Todo este proceso comenzó porque Dios es omnisciente. José decidió seguir el plan. Y a pesar de los obstáculos que puso Satanás, Dios se sobrepuso paso a paso a la maniobra de Satanás. Me gusta comparar el juego y contrajuego de la historia con un juego de ajedrez. ¿Hay alguien aquí que juega ajedrez? Yo quiero que se me pegue la inteligencia de ustedes, porque yo ese juego yo no lo entiendo. Yo solamente juego como damas chinas, jugando para adelante. Eso de para los lados y para atrás, no, todas las direcciones, eso no es para mí. No tengo la inteligencia para eso. Pero quiero que se imaginen de la historia como un juego. La hermana White dice que es un juego y contrajuego. Es decir, hay dos jugadores. La tabla con las fichas son los movimientos históricos. Cada movimiento es un movimiento en la historia. En un lado de la mesa está Cristo. Y en el otro lado de la mesa está Satanás. Y Cristo le dice a Satanás, juega tú primero. Y Satanás hace una jugada como mandar a José a Egipto. Y entonces Jesús le dice, ya jugaste ya, ahora me toca a mí. Y entonces juega Cristo. Y Satanás dice, ¡y si yo hubiera sabido que él iba a jugar así! El objetivo es poner en jaque al otro jugador y últimamente jaque mate. Varias veces puso a Satanás en jaque. Pero Satanás se las rebusca y hace su jugada. Y entonces Jesús dice, ahora otra vez me toca a mí. Y entonces Jesús mueve en la historia. Satanás dice, ¡ay! Yo no sabía que iba a hacer eso. Ojalá que hubiera sabido. Pero luego se las rebusca y contrajuega. Y así la historia se mueve. Juego y contrajuego, juego y contrajuego. No hay posibilidad de que Satanás gane. Porque Dios ya sabe todas las jugadas que va a hacer Satanás antes que comience el juego. Mientras que Satanás tiene que adivinar cómo va a jugar Dios. Y cuando hay que adivinar, se cometen errores. Como vemos en esta historia. Ahora, ¿creen ustedes que José miraba su experiencia en forma distinta al final de su prueba que al comienzo? ¿Creen que veía muy diferente las cosas? Claro. Al comienzo, él miraba, Dios, no entiendo, ¿por qué voy como esclavo? ¿Por qué me acusan falsamente? ¿Por qué termino en prisión? Pero voy a seguir el plan, voy a caminar con el Señor. No entiendo sus métodos, pero yo sé que Él tiene un plan. Y al fin, el plan se va a cumplir. ¿Creen que José miraba con cierta preocupación el futuro? Claro. Pero ¿cómo miraba José su experiencia ya cuando la experiencia terminó? Gracias, Señor, por haberlo hecho a tu manera. Mirar retrospectivamente es 2020, visión 2020. ¿Cree usted que José hubiera escogido otro camino que el que escogió Dios? José no hubiera escogido ningún otro camino que el que escogió Dios para él. Cuando vio todo lo que había pasado, todo lo que había hecho Dios. Y aquí es que viene esa cita muy famosa del Espíritu de Profecía. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían, si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del plan que cumplen como colaboradores con Dios. Si nosotros pudiéramos ver el fin desde el principio, no escogeríamos ningún otro camino que el que escogió Dios para nosotros. Así que no nos quejemos. Si estamos caminando en los senderos del Señor, no nos quejemos, ¡ay, por qué me pasó esto! ¡Qué depresión tengo! No, Dios tiene un plan. No podemos entender todos sus métodos,
Pero cuando llegue a su fin, la experiencia, vamos a decir, Señor, gracias por haberlo hecho a tu manera. Así que hay otra cita en cuanto a Jesús. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Y luego habla de nosotros. Dice, así deberíamos nosotros también depender de Dios para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A medida que le encomendemos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Ahora, permítame mencionar antes de terminar otra historia que ilustra lo mismo. La historia de Esther. Qué historia tan interesante esa historia de Esther. ¿Ustedes conocen la historia? Satanás obró sobre Amán para que Amán obrara sobre el rey, para que se diera un decreto para exterminar a todos los judíos. ¿Por qué era el propósito de Satanás exterminar a todos los judíos? Porque para este momento Satanás sabía que el Mesías iba a venir de ese linaje. Todos los ataques de Satanás en el Antiguo Testamento tienen un enfoque mesiánico. No es sencillamente porque Satanás odia. Sí, claro, Satanás odia. Satanás trata de causar desastres. Pero su objetivo tiene enfoque. Es el Mesías. Por eso es que entremezcló a los hijos de Dios con las hijas de los hombres antes del diluvio. Porque si Satanás no puede matar la simiente, él lo que hace es corromperla. Y fíjense, de los millones que había antes del diluvio, solo quedaron 8. Si Dios no hubiera traído el diluvio, hubiera desaparecido toda persona en el mundo acorde con Dios, y el Mesías no podría venir a este planeta. Todos sus ataques eran contra la promesa de la venida del Mesías. ¿Ustedes recuerdan la historia de Esther? Decreto de muerte contra todos los judíos. Mardoqueo y los judíos se rompen los vestidos, se sientan en cenizas, claman a Dios, tienen su terrible tiempo de angustia, porque todos los judíos del reino iban a perecer. En el momento crítico, Mardoqueo le escribe un mensaje a Esther. Ellos eran familiares. Y quiero leer ese mensaje que Mardoqueo le escribió a Esther. Ella era judía. Y fíjense cómo obra Dios. ¿Ustedes creen que Dios sabía que iba a darse un decreto para exterminar a todos los judíos? ¿Ustedes creen que Dios sabía eso? Es como si estuviera viéndolo en el presente. Porque Dios es el yo soy. Para Él no existe pasado, presente y futuro. Él ve todo el panorama de la historia como si estuviera sucediendo en este instante en visión panorámica. Así que Dios sabía lo que iba a hacer Amán, lo que iba a hacer el rey Asuero. Así que ¿saben qué hizo Dios antes? Puso a Esther en el palacio. Dios conoce el fin desde el principio. Él sabía que Esther iba a cooperar con su plan. La colocó allí para contrarrestar lo que Satanás quería hacer con el pueblo judío. Quiero leer ese mensaje que le mandó Mardoqueo a Esther. Está en Esther 4, 13 y 14. Esther 4, 13 y 14. Dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Tú eres judía también. Así que dice, ¿no crees que vas a escapar? Porque si callas, es decir, si no sigues el plan, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Escuchen bien, para Dios todos somos importantes, pero no indispensables para cumplir su plan. Podemos decidir cumplirlo o no, pero si decidimos no cumplir el plan, Dios lo va a cumplir de otra manera. Todos somos importantes en cumplir el plan de Dios, pero nadie es indispensable.
Así que dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y luego estoy en desacuerdo un poco con lo que dice Mardoqueo. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Cómo que quién sabe? ¿Quién sabe si tú llegaste al palacio para este momento? ¿Cómo que quién sabe? ¿Quién sabía? Dios sabía. La puso allí y por su mediación, su intercesión, se salvó a toda la nación judía, de donde finalmente iba a venir el Mesías prometido. Así que dice, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado el reino? La hermana White escribió en Patriarcas y Profetas 601, Satanás mismo, el instigador oculto del esquema, estaba tratando de deshacerse de la tierra aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios. Ahora, fíjense que el libro de Esther es muy interesante. Saben que hay 3 libros del Antiguo Testamento que fueron los últimos en ser incluidos como parte del Antiguo Testamento. Número 1, Eclesiastés, uno de los últimos libros que se incluyó en el canon del Antiguo Testamento, porque era un libro demasiado pesimista. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso no suena como un modo de pensar cristiano. Vanidad significa, es un vapor. Dice ahí en Eclesiastés, Salomón, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero finalmente decidieron incluir Eclesiastés porque reconocieron que Salomón estaba describiendo su vida cuando se apartó de Dios. Pero al final del libro dice, el fin del discurso es esto. Si no entendiste nada de lo que dije, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Él dice, todo lo que yo he descrito es una vida licenciosa aparte de Dios. No cometas el mismo error. Así que incluyeron el libro. Otro libro que fue el último en incluirse es Cantar de los Cantares, porque era demasiado romántico y descriptivo. Y el libro de Esther fue el otro, porque es el único libro en la Biblia que no menciona el nombre de Dios. Y decían, ¿cómo podemos incluir en el canon del Antiguo Testamento un libro que no menciona el nombre de Dios? Pero cuando uno lee la historia, hay demasiadas coincidencias. Uno ve desde el capítulo 1, desde que eligen a Vasti y luego no resulta, y luego entonces Esther es la que quería Dios en el palacio, y uno ve todos los movimientos, todos los pasos. Uno dice, tienen que haber 2 poderes detrás del telón que están trabajando en esto. Quiero concluir leyendo un versículo que todos conocemos muy bien. Y sabemos, no dice nos imaginamos, no dice posiblemente, quién sabe, sabemos que a los que aman a Dios, ¿a quiénes? A los que aman a Dios, casi todas las cosas, las malas también, ¿creen que las malas también? ¿O lo que parece ser malo? Mire, si estamos caminando en los senderos del Señor, nos pueden venir problemas serios en nuestra vida. Pero si estamos caminando con el Señor, sabemos que Dios tiene un plan en permitir eso. No nos quejemos. Si estamos caminando en los senderos del Señor, no nos quejemos porque nos vienen cosas que no son agradables. Así que dice, sabemos que a los que aman a Dios, ahora literalmente en el griego no dice todas las cosas les ayudan a bien, sino que dice todas las cosas trabajan en conjunto. Como la historia de José, todos los detalles funcionando en conjunto. Todas las cosas les ayudan a bien. Y luego explica, es decir,
a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. ¿Cómo les parece? ¿Dios es omnisciente? Sí. ¿Ve todo como un eterno presente? ¿Hay posibilidad de que su plan fracase? No. ¿Tiene un enemigo que pone trabas en el camino? ¿Dificultades en el camino? ¿Que a veces interrumpe el plan de Dios? Sí. ¿Cuál es lo que falta en la ecuación? Lo que falta en la ecuación es que nosotros estemos dispuestos a seguir el plan. Porque Dios es omnisciente. Satanás mete sus trabas. Pero Dios quiere gente que no importa las trabas que ponga Satanás, van a decir como José, yo voy a seguir el plan de Dios, cueste lo que cueste. No importa lo que sea, cueste lo que cueste. Quiero preguntar en esta mañana o en esta tarde ya, ¿cuántos quieren decirle al Señor, Señor, guía mis pasos? Yo quiero seguir tu plan. Yo quiero hacer lo que tú dices que yo haga. Aunque haya dificultades, estoy dispuesto de decirte esto esta mañana. ¿Quieren levantar la mano si están dispuestos de hacer eso? Ahora hagámoslo, hermanos y hermanas, apreciadas visitas.